Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias y dramas del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso porque hoy, prepúrense, porque les traigo un bombazo que sinceramente, me dejo superíndice 3 boquiabierta. Estamos hablando de uno de los galanes turcos queridos y admirados a nivel mundial, el mismísimo Kerem Bürsin. Como lo oyen. El título no es clickbait, mis queridos. Hoy vamos a desentrar más menos a un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de fans durante semanas. Kerem Bürsin explota. Como lo leen. Pero no se alarmen, que no hablamos de nada fusico, sino de una confesión superíndice 3N que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que ha generado un debate apasionado entre sus seguidores. En este vídeo vamos a analizar cada detalle de esta noticia impactante, desde el contexto que la rodea hasta las posibles consecuencias que podrá tener en su carrera. Les prometo que vamos a ir allá de los titulares sensacionalistas y vamos a profundizar en lo que realmente importa. Copyright fue lo que dijo Kerem. ¿Por copyright lo dijo? ¿Y copyright significa esto para su futuro? Que superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas y a con diéresis más menos en este viaje de chismes, intrigas y revelaciones. Y antes de que sigamos adelante copyright déjenme recordarles que si son nuevos por no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre encontraru en las noticias jugosas del mundo del espectáculo, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme. Ahora sin preámbulos vamos al grano. El revuelo comenzó superíndice 3 hace unos días, cuando Kerem Bürsin fue invitado a un programa de entrevistas en vivo, uno de esos programas que tienen una audiencia millonaria y que son conocidos por sus preguntas incisivas y a veces hasta un poco comprometedoras. Hablamos de Yüksek el programa estrella de la cadena Canal D, conducido por el polu copyright mico y aclamado Demir Alkan, un periodista conocido por no andarse con rodeos y por poner a sus invitados contra las cuerdas. El programa es famoso por sus ratings altísimos, pero también por las controversias que genera semana tras semana. La gente lo ama o lo odia, no hay punto medio. Todo parece transcurrir con normalidad. Kerem, como siempre, se mostraba carismático, simpático y dispuesto a responder a todas las preguntas. Habló superíndice 3 de sus proyectos actuales, de sus planes para el futuro e incluso compartió superíndice 3 algunas copyright notas divertidas de su vida personal. Mencionó su trabajo en la próxima película de Hollywood en la que interpreta a un espía, bromeó sobre sus dificultades para aprender el acento americano y hasta reveló un pequeño detalle sobre su pasión por la fotografía, algo que muy pocos conocían de él. La atmósfera era relajada, distendida, casi familiar. La gente en el set comentaba que era una de las entrevistas más fluidas y amenas que habían visto en mucho tiempo. Pero de repente la superíndice 3 esfera cambió superíndice 3. El entrevistador Demir Alkan, un hombre con fama de ser implacable y con una reputación bien merecida de hueso duro de roer, le hizo una pregunta que aparentemente tocó superíndice 3 una fibra sensible en Kerem. Se notó un cambio sutil en la expresión del actor, una ligera tensión en sus hombros, un leve fruncimiento en el ceño. Los productores en la sala de control intercambiaron miradas nerviosas, sabiendo que Demir Alkan siempre guardaba la joya de la corona para el final. La pregunta en cuestión superíndice 3N era sobre las críticas que ha recibido recientemente por su participación superíndice 3N en la serie Kara al-Kessler, la cual, a pesar de contar con un elenco estelar y una gran inversión, no había logrado conectar del todo con la audiencia. Al parecer, algunos espectadores han expresado su descontento con la trama de la serie y con la actuación superíndice 3N de Kerem, acusándolo de no estar a la altura de las expectativas. La serie, un thriller psicológico con toques de drama familiar, prometía ser un éxito rotundo, pero las críticas la calificaron de predecible, lenta y poco original. Los fans por su parte se quejaron de que el personaje de Kerem, un detective atormentado por su pasado, era plano y sin matices. Algunos incluso se atrevieron a compararlo negativamente con sus roles anteriores, argumentando que había perdido su chispa y su carisma. Normalmente Kerem habrá respondido a estas críticas con diplomacia y profesionalismo, como siempre lo ha hecho. En el pasado, había demostrado ser un maestro en el arte de navegar por las aguas turbulentas de la prensa y las redes sociales. Siempre encontraba la manera de responder a las críticas de manera constructiva, sin caer en la confrontación ni en la victimización.
Incluso había llegado a bromear sobre ello, diciendo que las críticas son el combustible que alimenta mi motor. Pero esta vez fue diferente. Algo en la pregunta del entrevistador, o tal vez la acumulación superíndice 3n de las críticas a lo largo del tiempo, hizo que Kerem explotara. Tal vez era el tono incisivo de Demir Alkan, o quizás la forma en que reformuló las críticas, haciéndolas sonar aún más duras y personales. Sea cual sea la razón, algo en Kerem se quebró. Mis queridos, explotara. No en el sentido literal de la palabra, por supuesto, pero en el sentido figurado. Kerem, visiblemente molesto, respondió superíndice 3 a la pregunta con una vehemencia que sorprendió superíndice 3 a todos los presentes y a los millones de espectadores que estaban sintonizando el programa en ese momento. Sus palabras, aunque cuidadas, dejaron entrever una profunda frustración superíndice 3n y un hartazgo con la situación superíndice 3n. Se podía sentir la tensión en el aire, la incomodidad entre el público, la sorpresa en el rostro de Demir Alkan. Dijo algo así como: estoy cansado de que se me juzgue constantemente. Estoy cansado de que la gente asuma cosas sobre mí sin siquiera conocerme. Soy un ser humano como cualquier otro y también copyright n cometo errores. No soy perfecto ni pretendo serlo. Pero me esfuerzo al máximo en cada proyecto en el que participo y me duele que se minimice mi trabajo de esta manera. Me duele que la gente no vea el esfuerzo que pongo en cada personaje, las horas de preparación, el sacrificio que hago para dar lo mejor de mí. Me duele que se me juzgue por un papel, por una serie, como si eso definiera quién soy como persona. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Kerem continuó superíndice 3 diciendo que entiendo a que las críticas eran parte del juego, pero que le parecua injusto que se le atacara de forma personal, dándose en rumores o en interpretaciones superíndice 3 ni es de su trabajo. A veces siento que la gente espera demasiado de mí, dijo. Como si tuviera que ser siempre el Galu, perfecto, el actor impecable, el hombre ideal. Como si mi vida fuera una película y yo tuviera que interpretar un papel todo el tiempo. Pero yo soy mucho que eso. Soy una persona con mis propias inquietudes, mis propias pasiones y mis propios defectos. Tengo días buenos y días malos, como todo el mundo. Tengo sueños y aspiraciones, como todo el mundo. Y tengo derecho a cometer errores, como todo el mundo. Pero parece que la gente se olvida de eso. Parece que me ven como una figura pública, como un producto, y no como una persona real. Estas palabras, como era de esperar, causaron un revuelo inmediato en las redes sociales. La entrevista se viralizó en cuestión de minutos, generando un torbellino de comentarios, reacciones y debates en todas las plataformas. Los fans de Kerem se dividieron en dos bandos. Algunos lo apoyaron incondicionalmente, defendiendo su derecho a expresar sus sentimientos y a defender su trabajo. Argumentaban que Kerem era un ser humano sensible y talentoso, que merecía respeto y comprensión. Lo elogiaban por su honestidad y valentía al mostrarse vulnerable y auténtico. Otros, en cambio, lo criticaron por su actitud, acusándolo de ser arrogante y de no saber aceptar las críticas. Decían que era un privilegio ser una figura pública y que venía con la responsabilidad de aceptar las críticas, buenas o malas. Lo acusaban de victimizarse y de exagerar la situación. Los hashtags #Kerem siempre contigo y #Kerem no estás solo se volvieron tendencia en Twitter, inundando la plataforma de mensajes de apoyo y cariño hacia el actor. Los fans compartían fotos, vídeos y GIFs de sus momentos favoritos de Kerem, recordando su talento y su carisma. Al mismo tiempo, el hashtag #Kerem arrogante se propagaba rápidamente, alimentado por los detractores del actor, quienes compartían capturas de pantalla de la entrevista y comentarios despectivos sobre su actitud. En otros foros se desataron debates acalorados sobre si Kerem tenía razón superíndice 3n o no en su reacción superíndice 3n, con argumentos a favor y en contra que se extendían durante horas. Pero ayu de la Polu Copyright Mika, creo que las palabras de Kerem revelan algo mucho profundo sobre la presión superíndice 3n que sufren las celebridades en el mundo actual. En una era dominada por las redes sociales y la cultura de la cancelación superíndice 3n, los famosos constantemente bajo el escrutinio público, obligados a mantener una imagen perfecta y a cumplir con las expectativas de sus fans y de la sociedad en general. Cualquier error, cualquier desliz, puede ser amplificado y juzgado de forma implacable. Y esto, obviamente, tiene un impacto en su salud mental y emocional. La constante necesidad de proyectar una imagen impecable, de complacer a todos, de evitar cualquier controversia,
puede llevar a la ansiedad, la depresión y el agotamiento. Creo que Kerem con su explosivo superíndice 3N simplemente puso de manifiesto esta realidad. Nos recordó superíndice 3 que las celebridades son seres humanos, como nosotros, con sus propias vulnerabilidades y sus propios límites. Y que a veces necesitan un respiro, un momento para desahogarse y expresar sus frustraciones. Nos recordó que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Ahora, la pregunta es, ¿qué copyright consecuencias tendrá esta confesión superíndice 3N en la carrera de Kerem? ¿Lo perjudicará o lo beneficiará? ¿Afectará su imagen pública? ¿Perderá seguidores? ¿Dejarán de ofrecerle papeles importantes? Es difícil predecirlo con certeza. Por un lado, es posible que algunos sectores del público lo vean como un divo arrogante y que esto afecte su popularidad. Es posible que algunas marcas retiren su apoyo, temiendo una reacción negativa del público. Es posible que algunos productores duden en contratarlo, preocupados por su actitud. Por otro lado, también Copyright N es posible que muchos otros lo admiren por su honestidad y su valentía al mostrarse tal como es, sin máscaras ni pretensiones. Es posible que su base de fans se fortalezca, sintiéndose aún más identificados con él. Es posible que otros actores y figuras públicas lo apoyen, solidarizándose con su situación. En mi opinión superíndice 3N, creo que a la larga esta confesión superíndice 3N podrá ser beneficiosa para Kerem. Porque al mostrarse autocopyrightico y vulnerable, conecta con su público de una forma mucho profunda y genuina. Y eso al final, es lo que realmente importa. La gente aprecia la honestidad y la autenticidad. La gente se identifica con la vulnerabilidad. La gente admira la valentía. Y Kerem, al mostrarse tal como es, sin miedo al juicio, sin pretensiones, puede ganarse el respeto y la admiración de muchos. Bueno, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la explosiva confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin. Hemos visto que se ayul del chisme y la polu copyright mica. Esta noticia revela una realidad importante sobre la presión superíndice 3N que sufren las celebridades en el mundo actual. Hemos analizado sus palabras, el contexto que las rodea y las posibles consecuencias que podrá tener en su carrera. Gracias por acompañarme hasta el final. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle un like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, du copyright genme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de la confesión superíndice 3N de Kerem? ¿Creen que tiene razón superíndice 3N o no? Me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden, si quieren seguir al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. No se olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la superíndice 3 Sima. Y no se olviden de dejar su comentario diciéndome si creen que Kerem es un divo o un ser humano auténtico. Quiero saber qué piensan. Besitos mis chismosos.